El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México presenta. Bienvenidos al Explícame. ¿Alguna vez te has sentido perdido entre términos legales complicados? ¿Te gustaría entender mejor tus derechos como ciudadano o cómo funcionan las leyes que nos rodean día a día? Estás en el lugar perfecto. En Explícame, nos dedicamos a desglosar el mundo del derecho con un lenguaje claro, sencillo y directo. Queremos que la justicia y las normas sean accesibles para todos, sin importar tu nivel de conocimiento previo. Aquí encontrarás explicaciones fáciles de entender sobre temas legales que te afectan, consejos prácticos y respuestas a esas dudas que siempre has tenido. Acompáñanos en Explícame y descubre que el derecho puede ser mucho más cercano y comprensible de lo que imaginas. Hola, buenas tardes. Estoy hoy tomando el lugar del secretario general de este sindicato. ¿Por qué? Porque soy la más interesada, la más emocionada de venir a conversar con dos juristas espectaculares a quienes les tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero sobre todo gran admiración. Jaime, un honor poder convivir contigo. Rubén, un gusto también, bienvenidos a este tercer capítulo de la justicia para adolescentes. Y qué mejor que hablar de adolescentes y la justicia con dos personas más que brillantes, pero sobre todo jóvenes, interesados además en las niñas, los niños y los adolescentes de nuestra ciudad. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente muy agradecido de esta invitación. Muchas gracias y sobre todo que ya me dijo aquí mi amiguita Laura que pues joven, ¿no? Joven aquí, pero bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y pues por este tema que pues la verdad a mí me gusta mucho, aunque ya pues no tiene tanto tiempo, pero ya abandonamos la justicia para adolescentes, pero a mí es un tema que me apasiona. Pero no te es ajena, y la abandonaste entre comillas, porque sé por ahí que también impartes cátedra de esta materia, sí. Y entonces, pues eso te obliga a mantenerte actualizado. Así es. Y demuestra la pasión que tienes por esa materia. Me llama mucho la atención que el capítulo pasado quedaste de contarnos algunas anécdotas en las que has tenido la oportunidad de participar, de ver de cerca, pues cómo se va dando la transformación en estos adolescentes, su participación en el proceso, la participación de la familia. ¿Qué nos puedes decir? Pues fíjate que bueno, platicábamos justamente creo que lo que nos llevó a este tema era que, pues qué tanto regresaban, ¿no?, al sistema de justicia penal o qué tanto pasaban al sistema de adultos, ¿no? Y que les decía que pues, desafortunadamente sí se daba, pero también teníamos casos de adolescentes que decíamos, wow, qué padre formar parte de este cambio, pues, ¿no? O sea, y que realmente lo reconocieron. Me voy a enfocar en tres adolescentes que me parece que sus historias son muy buenas y de éxito, que podemos decir. Una en particular de un adolescente que tenía adicción a las drogas y que pues, conforme fue cumpliendo su medida de sanción, sí fuimos viendo un cambio. Incluso ya se les hace pruebas para ver si continúan en el consumo no de drogas, y pues empieza a dar resultados negativos a cualquier tipo de sustancia. Perdón que te interrumpa, él estaba en externamiento. Sí, pero sí, generalmente son a los que están en externamiento porque pues se supone que estando internos, estando internos también hay en el centro de internamiento para adolescentes de San Fernando, hay una área que se llama Alas de Libertad. Entonces, pero bueno, sí, en este caso estaba en libertad, pero allí también esta parte de San Fernando también se aboca a adolescentes que tienen un grado de adicción
y pues reciben ahí ayuda para combatirla. Pero en este caso sí, en específico, estaba en libertad. Y entonces empezamos a ver este cambio en él, y la juez que estaba llevando su asunto dice, o le pregunta, pues, ¿cómo te has sentido? Porque recordando en sesiones pasadas, recordemos que la opinión del adolescente es muy importante. Entonces, pues sí le fue un poco la pregunta en el sentido de cómo se logró este cambio, independientemente de lo que estaban haciendo las autoridades por él. Y él dijo, pues fíjese que también me pasa que pues yo tengo mis adicciones, pues, pero también era porque pues en el barrio, porque así lo refirió, así lo digo yo, no en forma despectiva ni mucho menos, dicen en el barrio pues están mis amigos y dicen ven y consume, ¿no? Entonces eso en un principio dice era difícil para mí, hasta que pues yo me di cuenta que también parte del problema que yo estuviera aquí, porque hasta en ese entonces seguía sujeto al sistema de justicia penal para adolescentes, pero como bien lo dice Laurita, en libertad. Entonces dice, pues me doy cuenta que el problema es ese, que pues llego, o sea, yo voy y vengo aquí al centro y pues me dan mis pláticas, me dan mis terapias psicológicas, pero mis talleres, acudo a mis talleres, pero llego allá y pues me están invitando a que consuma. Entonces hasta que yo un día dije, no, gracias, yo no voy a continuar. Entonces fue algo tan impactante que la juez en otras, obviamente sin decir su nombre, sin más que decir, ya tuvimos la experiencia de un adolescente que nos dijo, yo me doy cuenta que mi problema de adicción me está trayendo aquí y que pues yo no quiero, ¿no? Y que aparte pues también si me invitan yo tengo el poder de decir no. Qué importante. Entonces, y lo utilizaba de ejemplo positivo, pues, para decirles, mira, tú me dices, porque luego también era lo que decían los adolescentes, pues, y bueno, porque sabemos, ¿no? También la adicción luego es muy fuerte, ¿no? O hay recaídas. Así es. Entonces, le decimos eso, o sea, tan se puede que este adolescente lo logró y nos dijo esto. Entonces, a mí me parece que es una historia sumamente de éxito y pues te llena de orgullo saber que lo que estás haciendo está sirviendo o le está sirviendo, porque finalmente pues nos sirve a todos, ¿no? O sea, como sociedad mexicana, pues mientras nos alejemos a las personas y más a los adolescentes, reitero, de cometer, ¿no?, conductas tipificadas como delitos, pues creo que es lo mejor para nosotros como sociedad. Que también es un punto muy importante, ¿no? El saber, entender y comprender cuál es la verdadera finalidad de este sistema, que no es sancionar, sino es mantener dentro de la sociedad al adolescente, pero de una forma positiva. Por eso, parte de lo que se ve mucho en el sistema de adolescentes es qué te gusta, si estabas estudiando, hasta dónde te quedaste, vamos a retomar tus estudios, vamos a que aprendas a hacer alguna cosa dependiendo de los convenios de colaboración con los que tenga el tribunal, vamos a retomar actividades, vamos a observar este tipo de cuestiones, incluso reintegrarlos a su familia siempre y cuando la familia sea un lugar positivo para el adolescente. Ahí es un tema bastante importante que valorar, pero consiguiendo esos puntos, la verdadera finalidad de este sistema de justicia para adolescentes es precisamente ese. Por ello, tan importante lo que acaba de mencionar caso de éxito, porque puedo decir con alegría que el sistema ha cumplido su objetivo con este adolescente, que llegó por una u otra causa, pero ha avanzado a ser una mejor persona, una mejor versión de sí mismo. Ay, aquí me surge otra duda bien particular de lo que dijo Rubén. ¿Te ha tocado ver alguna, pues no sé, algún caso donde considere el juez que no es lo mejor para el adolescente seguir al lado de su familia? Digo, porque me queda claro que se procura el interés superior del menor y la familia es muy importante
en el desarrollo de todos nuestros niños, niñas y adolescentes? Pues como tal, no, aunque sí nos damos cuenta que sí, a lo mejor no es la mejor opción. Pero, por ejemplo, se trata de, por ejemplo, a lo mejor con los papás, porque pues pueden ser los papás, pueden ser los tíos, pueden ser diferente tipo de Vamos personas. a hablar de familias Pero así criminógenas. tal cual como, bueno, yo no recuerdo así tal cual un asunto donde el juez haya dicho, no, ¿sabes qué? No, de plano no, lo que se busca o lo que se trata es de pues traer a la familia, como lo habíamos estado platicando, para que, es más, incluso hacerles ver que posiblemente, a lo mejor lo que decíamos, ¿no? De alguna falta de atención, de alguna falta de algo que tú, no que ellos hayan propiciado, pero que sí contribuyeron a que el adolescente estuviera inmerso en el sistema de justicia penal para adolescentes. Algo que hace falta. Sí, la verdad es que, porque finalmente el fin es también la reintegración no solo social, sino familiar, como bien lo decía el maestro Gerardo, mi amigo Gerardo. Y por eso sí fueron, a lo mejor fueron hasta incluso contados los casos que se llegó a tomar esa determinación, o a lo mejor era como, porque así también lo prevé la ley, a lo mejor estar en un hogar temporal y ya posteriormente regresar a la familia, porque les digo, finalmente ese es el núcleo primario. Se privilegia esa integración. Qué La verdad, sí, la verdad es que yo no recuerdo un caso así, o sea, tal cual que haya dicho el juez, no, ¿sabes qué? Mejor. De hecho, como paréntesis, en el caso de la supervisión de las medidas cautelares o de la suspensión del proceso, para los adolescentes lo que se busca mucho es la integración de la familia y es de, bueno, le cuestionas al adolescente cómo vas, qué has estado haciendo, precisamente para verificar esta cuestión, ¿no? Pero también volteas a ver el entorno en el que se encuentra el adolescente, no nada más es centrarte en la persona y ya. En el caso de los adolescentes es ir un poquito más allá, qué hay alrededor, cómo está, cómo se encuentran las cosas a su alrededor, para ver si el desarrollo que va a tener o ese cumplimiento que se busca va a ser el óptimo. Bueno, y vemos que, por ejemplo, en el caso que nos refieres, pues su entorno social, la zona en la que él vivía, pues era como que requisito para que me aceptaran en el grupo de los vecinos como amigo, pues consumir. Simplemente con sus pares, pues, que también pasa mucho con los adolescentes. Y en este caso, bueno, él logró vencer esa barrera. Así es. Qué padre. ¿Y qué otro caso nos puedes comentar? Fíjate que veo, esta es una adolescente, una mujer, que pues también se vio inmersa en el sistema de justicia penal para adolescentes. Eran dos hermanas, me acuerdo muy bien. Y a mí la verdad es que eso fue, de hecho para el juez ha de haber sido impactante. Amigo juez también, y les voy a decir la experiencia. Como también mucho se procuraba o se procura y le sirve mucho a los adolescentes, fíjate. Yo era lo que hablaba mucho con los jueces. Ellos como autoridad, porque finalmente incluso los adolescentes sí los ven como una autoridad, porque recordemos que luego es difícil, ¿no? Porque precisamente están en este choque de rebeldía, de yo no... Y la figura de autoridad es algo que los adolescentes a veces no toleran. Exactamente. Ni con los papás ni con nadie más. Pero aquí, por ejemplo, con los jueces de ejecución de medidas sancionadoras, yo veía un efecto positivo porque incluso en las actividades les decían, va a haber esta actividad, y los traían a audiencia y decían, juez, voy a tener esta actividad y lo invito. Y entonces yo les decía, pero aparte, bueno, se entendía que pues por sus funciones pues era difícil, ¿no? Que fueran a todas las actividades. Pero había una en particular que era, si no mal recuerdo, cuando es, y de hecho es, bueno, ya no es tan reciente, pero ya vas por julio más o menos, hacen una actividad donde, pues casi cuenta como en la escuela, porque sí, finalmente es como una, de hecho alguna vez una mamá, me gustó que dijera eso también, digo, a lo mejor me estoy desviando un poco, pero también una mamá alguna vez dijo que se sorprendió porque decía, yo creía que
que mi hijo, cuando iba a estar interno, porque estaba interno, el adolescente, decía, iba a estar en una cárcel, o sea, y sé que no es una cárcel, dice, pues ella, ¿no? Sé que es el centro de internamiento, ¿no? Para adolescentes, pero decía, pero yo lo veía como una cárcel, y me di cuenta que era como una escuela. Entonces, y ella misma lo dijo, entonces, y eran estas actividades que les estoy diciendo que son en julio, entonces más bien es como una exposición, o sea, como cuando vas a la escuela, cuando ibas a la escuela y hacer tus exposiciones de tus clases, entonces porque iban, haz de cuenta, si era el taller de música, pues estaban tocando, o sea, practicaban una canción y la tocaban, entonces yo les decía, nos invitaban, o sea, a mí, bueno, porque creo que no lo he dicho, pero yo en ese entonces era director de una unidad de gestión especializada en medidas sancionadoras, ejecución de medidas sancionadoras, entonces nos invitaban. Entonces yo les decía, o yo empecé a ver que eso era muy importante para ellos. Entonces yo les decía, y los jueces no es que no quisieran ir, pues, sino de lo que les decía, las actividades, o sea, tenían audiencias, entonces era complicado. Entonces, pero ya de repente se hicieron sí como el propósito de ir porque les gustaba mucho a los adolescentes que fueran. Entonces, de esta chica, retomando a esta adolescente, estaban exponiendo como sus historias. O sea, eso era quien lo quisiera exponer, ¿no? Historia de vida. De vida, exactamente. Sí, pero gracias. Gracias por una puntada. Gracias. Y eso que no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Entonces, gané el micrófono y ella lo primero que dice es, gracias juez, le dice, gracias juez porque bueno, así lo dijo ella, ¿no? Por obligarme. Dice, porque yo no quería estar aquí, yo no quería... Dice, pero ahora que ya estuve aquí haciendo mis actividades, que ya, pues, ya estoy por concluir mi medida de sanción, pues me doy cuenta que sí tengo, o sea, que no es necesariamente verme o cometer delitos, ¿no? Que tengo otra oportunidad, que puedo hacer otras cosas. Y ella lo que hizo, ella estaba en el taller, que justo fíjense que les gusta mucho a los adolescentes estar en el taller de gastronomía y en el de panadería. Les gusta. Y entonces en esa exposición, y déjenme decirles que bueno, voy a ver si, creo que sí está, a veces, creo que eso sí está abierto al público, pero para invitar a todos que vayan, porque es finalmente en el Centro de Medidas en Externamiento para Adolescentes, o sea, no están privados de su libertad. Entonces hacen estos talleres y hacen un pan muy rico. De hecho, todas las veces que fui, bueno, porque obviamente íbamos y lo vendían, y yo siempre compraba, porque la verdad estaba muy rico. ¿Dónde está ese centro? Está más o menos al sur de la ciudad, ahí por donde está TV Azteca, periférico sobre periférico, ahí está el Centro de Medidas para Externamiento. Entonces, ahí en ese centro, les digo, se hacen estas actividades. Entonces, esta chica lo que hizo, hacía unos ricos pasteles, muy, muy ricos. De hecho, ahí fue muy chistoso porque, les digo, ahí sí, comprábamos pues, lo que hacían, ¿no? Hacen pulseras también muy, muy padres, entonces dibujos. Entonces, a mí me tocó, hicieron una rifa y había una tarta. Entonces esa tarta, pues yo me la gano. Y entonces, porque me dieron un boletito por haber comprado pan, ¿no? Entonces me ganó la tarta, pues la compartí ahí estaban los jueces, los directores de los centros, y ahí no lo comimos. Les puedo decir que bastante rica, o sea, no porque, de hecho, pues, ya no tengo el contacto de esta adolescente, pero la verdad cocinaba muy bien. Y resulta después que platicando con ella un día porque yo le dije, oye, está muy rico. Le digo, pásame tu teléfono. Le digo, porque pues me gustaría que después encargar, si haces más cosas, pues encargarte. Y encargamos como por lo menos un par de veces. ¿Hace veces? Un par de veces compramos pan, pasteles. Entonces era realmente muy, pues cómo decirlo, gratificante, creo que es la palabra, sí es, gracias, digo que me ha apuntado. Gratificante, exactamente, porque decías, mira, número uno la ayudabas, y número uno, pero aparte, pues que realmente nos gustaba, o sea, algo muy rico. Disfrutabas el producto. Era muy rico, y después nos platicó, ella misma me platicó, que ya hasta tenía un convenio con una pastelería, donde le compraban sus postres.
Ay, qué Y entonces bueno. y entonces dices, bueno, ya una fuente de empleo, pues una fuente de Así autoempleo, es. derivado de uno de los talleres bueno, y volviendo al tema, la verdad es que, o sea, le dijo gracias, le agradeció al juez, y pues la verdad es que eso fue, pues, bueno, yo no era el juez, pero hasta yo me sentí emocionado de ese agradecimiento que tuvo, y porque finalmente, Oye, qué interesante. Al final de cuentas, me gustaría saber si pasa lo mismo en los centros de internamiento de los adolescentes que con los adultos. La mayoría de las veces a las mujeres en el mundo de los adultos sufren un abandono de la familia. ¿Ocurre el mismo fenómeno con las niñas? fíjate que afortunadamente no. O sea, sí, bueno, aparte de lo reiterando que finalmente lo que se busca es ese apoyo familiar, buscar ese apoyo familiar, aunque les digo que desafortunadamente muchas de las veces sí se ven obligadas las familias a participar, a estar, pero sí de repente sí hay mucho interés, o sea, no de todas, pero sí de algunas, y no como ese fenómeno tal cual, como sí recuerdo lo que pasa con las mujeres que ya se olvidan de ellas y que con los hombres van todos los días a las visitas. No, acá no, y aparte porque les digo que sí se busca mucho el apoyo, esa participación de la familia. Entonces, muy difícilmente, aunque, de hecho, incluso aunque haya resistencia, pues ahí estamos detrás, bueno, o estábamos detrás de ellos. Ay, qué padre. Yo quisiera interrumpir esta charla y preguntarle a nuestro narrador si tiene preguntas del público. Pues si pueden mandar o se puede contactar la señorita para que igual aquí le hagan pedidos. Fíjense que voy a retomar el contacto porque la verdad es que pues creo yo que sí, no, de hecho, independientemente de que nosotros le hicimos difusión ahí entre los jueces y pues con los círculos cercanos, pues ahora sí hay más alcance con su público, con el público que amablemente nos ve. Pues creo que sería recomendable hacer esos pedidos. Oye, sí, qué interesante. La verdad es que nos llena pues de satisfacción Sí, saber la palabra para mí. que el sistema de justicia para adolescentes en la Ciudad de México sí funciona y que lo están viendo ustedes en forma directa. Rubén, ¿tienes algo que comentarnos? Yo creo que sí, hay muchas cosas que rescatar, que observar, porque al final esta parte precisamente que se mencionaba del acompañamiento, de que tienen que estar ahí los padres, ayuda mucho, porque también se entiende o se busca que se entienda esta parte de que los padres o la figura de autoridad que tengan, ya sea padres, tutores, quien sea, es una parte fundamental en el desarrollo de la niña, niño o adolescente, que tiene que estar ahí, que tiene que apoyarlo, que es precisamente esta parte en la que les decían a los jueces, los invito, esa parte es, desde mi perspectiva, una búsqueda de reconocimiento, esta búsqueda de reconocimiento a lo que ellos hacen, a lo poco o mucho que logran, que a lo mejor para una persona externa, a un tercero, le va a parecer, hiciste un pan, ¿no? Pero quien realizó el pan, que sabe el trabajo que implica elaborarlo, el proceso que lleva, el tiempo, el esmero, dice, pude hacer un pan, y lo dice con orgullo, con felicidad. Entonces, al buscar compartir eso, es precisamente esta parte de, hey, te enseño lo que hice, por favor, reconoce que lo que estoy haciendo vale. Eso es algo muy positivo para este sector, que no debemos descuidar, que no debemos dejar de lado, y yo creo que eso es también parte fundamental de este sistema de justicia, de voltéenlos como familia
como núcleo familiar, volteen a ver al adolescente, porque ahorita es una llamada de atención que les está pidiendo, o de auxilio, si lo quieren ver de esa forma, para háganme caso, por favor. Quien sea, quien me vea, hágame caso. Oye, qué importante en esta ciudad en la que muchos dedicamos la gran parte del día al trabajo. Entonces, ese tiempo de calidad con los hijos creo que aquí se patentiza, se hace necesario, se hace importante para que ellos también se sientan atendidos, escuchados, importantes, valiosos. Amados incluso. Y observas tú en el sistema que en realidad existe empatía y compromiso de nuestro poder judicial hacia los adolescentes. Por supuesto que sí. Sí es, pero aún así creo yo que, y no es por parte de nuestro querido Poder Judicial, sino de autoridades más allá, donde creo yo que se está minimizando el sistema de justicia penal para adolescentes, cuando deberíamos ir más allá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu propuesta en este sentido? Pues fíjense que pues yo lo que veo es que lejos de crecer, porque a veces también lo vemos, yo sé que muchas de las cuestiones son ver números, pero también hay que ver la calidad de justicia que estamos dando. Por ejemplo, yo sí he visto que del 2008 para acá, como que sí siento que ha ido a la baja. Un rezago en cuanto a, pues sí siento que se está minimizando la justicia penal para los centros, porque digo, lo vemos, pero en todos los niveles, no a nivel Ciudad de México, sino en general en México. De hecho, por ahí un maestro y experto dice que esto es, así lo maneja, pues que a nosotros o a los mexicanos por lo menos no nos interesa la justicia para adolescentes, ¿no? Entonces, y les voy a decir por qué, porque por ejemplo ahorita llegamos al punto de que, les digo, empezamos en el 2008 con 15 juzgados, aunque ahorita pues cambió la dinámica y la estructura del Poder Judicial con la reforma del 2008 y bueno, que ya se terminó de implementar en el 2016, con la implementación del sistema acusatorio oral, y a la actualidad pues ya nada más de tener 15 juzgados, ahora tenemos 5 jueces, aunque le digo la organización interna es diferente, pero ahora 5 jueces que ven control, ejecución y juicio. Bueno, para no saltarnos, como decirlo en orden, control, juicio y ejecución. Y entonces ya son todólogos. Y creo yo que también, cuando antes teníamos jueces, bueno, de por sí es muy bueno y sano que tengamos jueces especializados, o sea, que nada más se dediquen a la justicia para adolescentes, porque sí también de repente veo en entidades federativas que tienen jueces bifuncionales, pero imagínense, aquí ya tenemos trifuncionales. Bueno, ya la Ciudad de México está optando por esto, incluso en adultos ya son jueces bifuncionales, control y juicio. O ejecución y control. Bueno, a veces también participa ejecución, aunque no es tan marcada la tendencia en eso, pero bueno, pareciera que ya es eso, una tendencia en todo el país a todos los niveles de justicia. De justicia, exacto. Entonces, porque les decía, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, si no mal recuerdo, en Pachuca hay jueces bifuncionales, pero de adultos y de adolescentes. Entonces, creo que también por ahí, digo, no porque... no por demeritar. Por demeritar, exactamente. Pero sí te da el trabajar exclusivamente con adolescentes. Y aparte los notas en sus resoluciones que no tienen esta sensibilidad que tienen los juzgadores que se dedican especialmente a la materia de justicia para adolescentes, ¿no? Entonces, pero ahora también si los haces trifuncionales, pues también veo que empieza pues con más complicaciones, ¿no? Independientemente de que son jueces muy, muy capaces y con
les digo, ya una gran trayectoria en el Poder Judicial, porque la gran mayoría de ellos pues, son estos jueces que empezaron desde el 2008. Entonces ya llevan un camino Tienen toda la recorrido. experiencia. Ajá, pero les digo, en lugar a lo mejor, bueno, no crecer, porque pues a lo mejor, les digo, a lo mejor por una cuestión de presupuesto, pero sí como a mí me gustaría que se mantenga, ¿no? El estatus, ¿no? Pues de lo que teníamos y de lo que representa la justicia, o lo que debe representar la justicia penal para adolescentes en nuestra amada capital también. Bueno, dicen que infancia es destino. Y qué gusto saber que haya personas con tanto amor a los niños, las niñas y adolescentes que por alguna causa llegan al sistema de justicia y que buscan precisamente esa especialización en los juzgadores, esa dedicación para que los niños estén pues perfectamente arropados por el sistema, buscando lo mejor para ellos y esforzándose cada vez porque esos niños sean casos de éxito, pues no aislados, sino al contrario, que ese éxito se vea patentizado todos los días en nuestra ciudad, en nuestro México, porque bien lo has dicho en algún otro momento, el que ese niño que hoy llega después de haber cometido un hecho que pues la ley señala como delito, mañana sea diferente, sea una persona positiva, que sea una persona que cause orgullo a todo México, como esa niña que nos describías, como ese chico que abandonó las adicciones. De verdad, que sean todos casos de éxito y para eso pues hay que hacer un trabajo duro por especialistas, por gente que se dedique a saber el comportamiento, las necesidades de los chicos, que a lo mejor podemos ser muy buenos abogados, pero si nos hemos dedicado toda la vida a trabajar con adultos, entendemos perfectamente a los adultos. Y aún ahí, dentro de ese grupo de adultos, pues podemos hablar de adultos jóvenes o de personas de la tercera edad, pero pues a lo mejor nosotros no estamos capacitados para cada una de las etapas del proceso en niños, niñas y adolescentes. Y esa es, la verdad, una necesidad que debemos privilegiar, porque si hablamos de que infancia es destino, pues eso hay que hacer, ¿no? Cuidar a los niños, arroparlos y darles lo mejor, y lo mejor también en el área de justicia. ¿Cómo ves, Rubén? Claro, por supuesto. Incluso también esta parte, esta dualidad que tiene nuestro Poder Judicial aquí en la Ciudad de México, me gusta mucho, porque por un lado, en el caso de los adolescentes que entran en contacto con el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el área específica de justicia para adolescentes, el Poder Judicial busca arroparlos, busca cuidarlos y busca que, digámoslo de esta forma coloquial, recuperen el camino. Pero no deja de lado también a las niñas, niños y adolescentes que pudieran llegar a ser víctimas de un delito. También incluso no tiene mucho que el Poder Judicial hizo una publicación en sus redes sociales, pueden encontrarla, que hace referencia a cuando una persona que no conocen se acerca a ellos y pudiera llegar a actuar de forma inapropiada. Que una de las recomendaciones es aléjate, vete con la familia, vete con la persona con la que tú venías y coméntale la situación, no tengas miedo, no te van a juzgar, al contrario, es para cuidarte y protegerte. Entonces, el Poder Judicial de esta ciudad capital no solamente observa la parte de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino que también observa la parte de las niñas, niños y adolescentes que desgraciadamente, yo estoy muy seguro que nadie quisiera que un niño o niña adolescente pasara por ese tipo de problemas, pero que tienen que acercarse al Poder Judicial
como víctimas de algún delito. Sumamente importante. Y también, ahora sí que como medio breviario cultural, nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un protocolo de actuación especial para niñas, niños y adolescentes, sumamente detallado, que cuenta con muchas cuestiones muy finas, que yo estoy seguro que a todos aquellos amantes del derecho y que quisieran estudiar justicia para adolescentes, les podría interesar y servir mucho. Así es. Por eso la especialización de nuestros jueces y por eso también la especialización de agentes del Ministerio Público y defensores que tienen que trabajar en estos asuntos. Así es. De hecho, de todas las autoridades que tengan que ver con el sistema de justicia penal para adolescentes. Pues Justamente. qué orgullo, ¿no? Que nos estemos ocupando más de los niños de forma positiva y ojalá se acentúe esta preocupación. Así es. Así es. Sí, exactamente. Que hagan eco tus palabras Ojalá. en todos los niveles que puedan ser escuchados. Y pues papás, mamás de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley o no, a estar muy atentos de sus chiquillos porque son ellos, creo que no el futuro, el presente de nuestro México. Les doy las gracias por habernos acompañado a esta sesión, Jaime. Un honor estar siempre contigo, una delicia charlar contigo, que nos compartas de tus conocimientos. Y Rubén, a ti también, muchas gracias por acompañarnos, porque esa voz joven que replica en nuestros oídos y en los de los que nos acompañan siempre es valiosa y muy, muy importante. Tengan ustedes Muchas gracias. una buena tarde. Hasta Gracias luego. a todos. Bye. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides seguirnos para no perderte ninguno de nuestros programas.